¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación, Ángela. Déjame compartir mi pantalla. Eh, bueno, buenas tardes. Voy a comentarles primero acerca de mí. Mi nombre es Nicolás Ramos. Soy bachiller en Ingeniería Electrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tengo experiencia, como ya se mencionó, en inteligencia artificial, rehabilitación biomédica, análisis de datos fisiológicos, y pude realizar una pasantía en el laboratorio Idea Lab con el profesor Dr. Milad Nasrajari en la Universidad de Alberta, gracias a esta beca. Primero quisiera comentarles qué es el lab. El lab significa Emerging Leaders in the Americas Program, y es una beca del gobierno canadiense en la cual participan todos los países de América Latina y el Caribe, y es una oportunidad de un intercambio que dura en un promedio de 4 meses. Es un plazo corto y sirve tanto para hacer un intercambio estudiantil o para realizar una investigación en una institución canadiense. Y es una de las pocas becas que al menos yo conozco que sirve tanto para estudiantes pregrado y posgrado. Recomendaciones que yo les daría antes de postular a esta beca es revisar los requisitos de elegibilidad y preguntar en sus instituciones, en sus universidades, en la oficina internacional, información sobre el proceso y los requisitos de admisión o para poder aplicar, ya que estos pueden variar de acuerdo a la institución en la que se encuentren. Entonces, en este caso, yo les voy a comentar cómo fue mi experiencia, mi perspectiva, aplicando a través de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y bueno, la universidad influyó, me pedía ciertos requerimientos que se han establecidos. Me pedían un promedio ponderado probatorio, 60 créditos cumplidos, esa matriculada en un ciclo regular, pertenecer al tercio superior, tener cierto nivel de inglés, y también, como menciono, tenía su lista de universidades con las cuales tiene un convenio o acuerdo, y a esas universidades eran las que yo podía aplicar. En este caso, estaba dentro de esta lista la Universidad de Alberta, y fue la que más me llamó a mí la atención porque, como mencioné previamente, yo soy bachiller en ingeniería electrónica. Entonces me interesaba más a mí personalmente la investigación, quería tener esta experiencia y elegí esta universidad. Y el proceso que yo realicé para poder llegar hasta la universidad y poder conseguir esa beca fue primero contactar al profesor o host de mi interés. Entonces tuve que irme a, a su al repositorio de la universidad, al directorio, donde está toda la lista de profesores, los diferentes departamentos, porque no solamente es ingeniería electrónica, sino es ingeniería mecánica, puede ser biomédica, puede ser de circuitos, de computer science. Están diferentes departamentos, y de acuerdo al departamento que tú quieras puedes postular, no necesariamente afín a tu carrera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy electrónica, como ya mencioné, y yo terminé yendo al departamento de mecánica. Tuve una entrevista con el profesor después de haber enviado correo previamente para poder contactarlo, y después de realizar este contacto con el profesor fue que tuve una entrevista con él, obviamente en inglés, una entrevista en la que el profesor evalúa tu nivel de inglés, tus conocimientos, y un poco que es para conocerte, ver tus habilidades blandas, ver el background que tienes, qué otras oportunidades o becas
has tenido a lo largo del tiempo previo a la beca LAB, a esa postulación, y te converso un poco sobre todo en general. Y después de eso, es como que pasan 2, 3 días y el profesor te dice la respuesta, ya sea para bien o para mal, y cuando es para bien, el profesor te envía una carta de invitación donde te redacta el proyecto al cual te está invitando a participar, ya que el proyecto es del profesor, y también te pone como que te ayuda para que tú puedas presentar esta carta como documento a esta aplicación, porque también pone las técnicas que se van a usar, que considera que tú tienes los conocimientos, que lo vas a hacer, que vas a aportar bastante a tal proyecto, y de esa manera es un gran apoyo el que te brinda el profesor. Luego de eso, el siguiente paso fue reunir los demás documentos que les voy a mencionar a continuación, y luego al finalizar es presentar la solicitud. Quise poner estos pasos, la verdad, bien simples, porque la verdad, a veces cuando uno quiere postular, ya sea una pasantía o un posgrado, a veces son tantos documentos o tantas cosas que te abruman, y a veces uno no sabe por dónde empezar y qué hacer. Entonces, en este caso, estoy, como mencioné, poniendo mi punto de vista, mi perspectiva, mi experiencia, y tratando de hacerlo lo más simple posible, como para que vean que en realidad no es tan complicado cuando se tiene el interés y las ganas de en verdad postular a ese tipo de intercambios o pasantías o becas. Son grandes oportunidades que se tienen y les recomiendo en verdad que la aprovechen y al menos lo intenten una vez. También los invito a escanear este QR para que puedan, en todo caso, ver los pasos, los va a llevar a, a cuáles son los pasos para poder postular a esa beca LAB, ¿no? A través de esta universidad. Los documentos que te piden es prueba de ciudadanía, donde vendría a ser el pasaporte. Tengan en cuenta de tener actualizado su pasaporte, porque si lo vence o pasa algo, podrían tener algún tipo de problema o se podrían quedar y se les complicaría bastante. La carta de intención o motivación, donde es bien importante que sepan cómo redactarlo, deben ser bastante claros en lo que dicen, en las ideas que ponen, porque como ya mencionaron previamente los demás ponentes, si no eres claro en eso o hay una mala redacción, eh, se puede perjudicar tu aplicación. Entonces, es bastante bueno tener en cuenta la redacción en ese tipo de documentos porque influye mucho en tu aplicación a pesar de que uno pensaría que no. Y siempre es bueno en todo caso pedir ayuda a otras personas que tal vez conozcan de esto para que te puedan darte un feedback. Luego la carta de invitación que les mencioné, que se consigue a través del contacto con el profesor, y luego los dos últimos documentos, que es la carta de apoyo de la institución de origen y la carta de prueba de inscripción a tiempo completo de la institución de origen, te los brinda la misma institución, ¿no? En mi caso fue la Universidad UPC, y bueno, para ustedes podría ser, no sé, San Marcos, Católica, Lima, UTEC. Sé que diferentes universidades también tienen su propio convenio con el app y tienen una lista diferente, por ejemplo, a la lista de UPC, ¿no? La lista de UPC podrá tener con Alberta, pero, por ejemplo, San Marcos me parece que tiene con Montreal o Quebec o Lake House. Son diferentes universidades con las que tiene cada universidad. Entonces, los invito a cada uno a averiguar con qué convenios tiene su institución y pregunten en sus oficinas internacionales sobre esta beca. Cosas a tener en cuenta, como mencioné, es la fecha límite. Es bueno tener en cuenta
esto para que puedas prepararte con tiempo, aunque uno crea que una aplicación no toma mucho tiempo, la verdad sí toma bastante. Uno cree que tal vez los documentos se consiguen medio fácil, los puedes redactar en una hora y al final te terminas demorando todo un día para solo redactar bien un documento, ¿no? Entonces les recomiendo bastante prepararse con tiempo, informarse bien sobre la pasantía, pedir ayudas, opiniones sobre el CV o las cartas que uno redacte, ya que como mencioné, influye bastante y puede perjudicarte si es que hay algo erróneo. Y ser bastante claro con el interés respecto al proyecto, lo que quieres conseguir, lo que quieres lograr y en cómo vas a hacer uso de toda esa experiencia que puedas adquirir o lograr. Les recomiendo bastante a todos practicar el inglés. Eh, Siempre es bueno tenerlo en cuenta porque algunas pasantías requieren un nivel mínimo y usualmente cuando postulas, a veces puede pasar de que no te piden el documento del TOEFL o el IELTS, pero a veces su entrevista puede ser en inglés y ahí es donde lo evalúan. Entonces siempre es bueno tener en cuenta eso y como mencioné también los invito a postular y que se arriesguen porque finalmente es una beca que si la consigues es remuneradas hasta cierto punto, ¿no? Porque te brindan un estipendio mensual para que te cubra los gastos en transporte, en alojamiento, en cualquier cosa que puedas necesitar, la verdad. Eh, bueno, fuera de parte más técnica, también siempre hay su lado de poder conocer también, ¿no? Siempre se tiene un poco de tiempo para eso y quería compartir también eso con ustedes. Y por eso es que les recalco bastante que sí intenten el aplicar a este tipo de internships, pasantías o posgrados, porque fuera de la experiencia técnica también tiene una experiencia cultural que les cambia totalmente el punto de vista y la forma de pensar. En mi caso tuve la oportunidad de poder viajar también estando ya en Canadá a sitios culturales, a Banff, a Jasper. Entonces, todo fue muy bonito, es una de las mejores experiencias que he tenido y bueno, quería recalcar eso, ¿no? Arriesguense, postulen y yo creo que no se van a repetir para nada. Eh, Muchas gracias y bueno, eso sería todo. Si tienen preguntas, estoy totalmente abierto a responderlas. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, están invitados a dejar sus preguntas en el chat. Mientras tanto, por ejemplo, te hacemos una consulta. ¿Cuánto consideras que es el mínimo de dinero que se debe tener para sobrevivir a una estadía, en este caso en Canadá? Ah, tu micrófono está apagado. Sí, perdón. Decía que en la página pueden ir a visitarla. Les puse el QR, la página del app. Ahí pueden ver que aparece el estipendio. En mi caso, fue una pasantía de undergrad, no egresado, y el estipendio era de $8,200 canadienses. Y créanme que es más que suficiente. Con eso te alcanza y hasta sobra. Entonces, es una muy buena beca y sí, ¿no? O sea, te cubre todo el alojamiento, te cubre comida, transporte. Como digo, con solo ganar la beca no necesitas en sí preocuparte mucho por cuánto necesitas gastar mes a mes, porque ya te lo dan. Muchas gracias. También queremos preguntarte, ¿cuál fue la parte más retadora que consideras de realizar la pasantía que tuviste?
En mi caso, eh, fueron dos cosas, diría yo. Lo primero, que tuve que aprender algo totalmente nuevo, porque como mencionaste en mi presentación, también estoy viendo actualmente cosas relacionadas a realidad virtual, donde hago uso de Unity, realizo programación en C++, y son dos habilidades que adquirí allá en Canadá, que antes no tenía. Tuve que aprenderlas desde cero, eh, y en un corto tiempo, bastante apresurado. Pude hacerlo, fue retador, pero pude hacerlo y pude contribuir al proyecto que se estaba realizando. Y lo segundo es, de igual manera, en inglés, porque es bastante complicado interactuar con diferentes personas de distintas nacionalidades. No todos pronuncian el inglés de la misma manera. Entonces, sí o sí, tienes que igual tratar de agudizar bastante el oído para poder entender bien a ciertas personas, porque puedes trabajar con personas de Vietnam, personas de Irán, personas de Corea, de China, son de diferentes nacionalidades, entonces cada uno lo pronuncia diferente y sí, dentro de todo, de igual manera sigue siendo algo retador en inglés. Acá Carolina nos pregunta, ¿qué tan importantes son las notas de la universidad para postular a una pasantía? Ok, te piden sí el certificado de estudios, en donde están las notas. Como mencionaron también previamente en la anterior ponencia, eh, necesitas agarrar de tu promedio ponderado, transformarlo al formato de GPA, y ese es el valor que tienes que poner en tu CV cuando lo mandes, o en la entrevista que tengas con el profesor, ¿no? Eh, Ahora, usualmente te piden un GPA mínimo de 3.5. Entonces, si mal no recuerdo, eh, 3.5 estaría alrededor de un promedio de 16, probablemente 16.5. De igual manera, los profesores, a pesar de que vean eso allá, no es que impacte tanto. También ellos se interesan en qué otras experiencias hayas tenido o qué otras pasantías hayas podido tener. En mi caso, cuando yo postulé, yo también tenía el mismo miedo de sentir que no tenía como que mucha experiencia, y a pesar de eso es como que lo pude conseguir, ¿no? Entonces sé que el miedo siempre está, a pesar de que uno tenga o no tenga experiencia, pero a veces igual es mejor arriesgarse y postular, ¿no? Entonces, por eso es que recalco bastante eso, ¿no? No pierden nada intentándolo. Y por más que crean que tienen una nota que es baja o tal vez no vayan a ser considerados, a veces igual los profesores no se fijan en eso y miran cómo eres tú, tus habilidades blandas, tus conocimientos, que hayas tenido una experiencia diferente a los demás, y eso resalta, y el profesor va a elegirte a ti, y vas a lograr conseguir esta beca, ¿no? Entonces, no es que sea tan importante. Y para culminar y pasar al siguiente ponente, ¿consideras que la Universidad de Alberta es un ambiente internacional amigable para los latinos? ¿Cómo fue tu experiencia en el campus? Sí, es bastante amigable, la verdad. Allá todas las personas son bastante amigables, y todos entienden como que el sentimiento de irse a otro país y estar como que solos entre comillas, porque igual hay gente de su mismo país finalmente. En mi caso, que yo fui, también coincidí con varias personas de mi misma universidad, de otras universidades que eran de Perú. Entonces,
solo no te sientes en sí, ¿no? Igual estás rodeado de gente latina y también gente de afuera que igual es bien amigable, ¿no? Algo que siempre pasa, no sé si tal vez lo hayan escuchado en dichos o de familiares o no sé, es que el simple hecho de abrir una puerta es como que se quedan ahí esperando hasta que tú pases para luego cerrarla o, o no sé, son detalles así como que hasta mínimos que uno diría, es en serio, lo tienen, ¿no? Porque son bastante cordiales y amigables allá, ¿no? Entonces sí, es un ambiente bastante eh, bueno y en donde la cultura eh, es bastante variada, ¿no? Porque hay mucha gente internacional ahí. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, ahora vamos a compartir la constancia por tu participación y pasamos al siguiente ponente.